Un papel mal escrito decidió el destino de 3 recién nacidas. Una cláusula inventada, susurrada por bocas ambiciosas, volvió culpa lo que era milagro, y convirtió a su madre en blanco de piedras y de frases cortas como látigos. Nadie en el pueblo recordará mañana quién lanzó la primera mirada de desprecio, pero todos recordarán esta noche, la noche en que una mujer con 3 vidas en brazos eligió la nieve antes que el silencio. La nieve caía como plumas cansadas, torciendo el camino de la cañada hasta hacerlo desaparecer. Allí, la silueta de María Inés se tambaleaba, con el pañolón pegado a la piel, y 3 atillos diminutos a su pecho, envueltos en una manta vieja que aún guardaba olor a jabón de ceniza. Nadie diría que hacía apenas horas que esas criaturas habían estrenado el mundo. Nadie creería que el primer sonido que oyeron fue el portazo del corral, y no un arrullo. María Inés apretó los labios. No lloró. Las lágrimas en la nieve delatan. «Les prometo», susurró, pegando la boca a la frente tibia de una de las niñas. «Les prometo que habrá fuego, y pan, y que nunca más». El viento le robó el resto. Detrás, más abajo, el pueblo de San Arado se volvía manchas de luz apagada. En la estancia de Gabino Ríos, alguien reía con risa agria, risa de triunfo breve. La madre de Gabino, doña Petrona, había dictado sentencia sin necesidad de juez. 3 hembras. ¿Para qué sirven? Nos traen vergüenza y miseria. Y la casa, que había sido un eco de pasitos, se había vuelto un gallinero de voces. María Inés, con la costura de la cesárea aún dolida por dentro y por fuera, había hecho lo único que le quedaba. Correr. No tanto por ella, sino por ellas. Porque ahí adentro, en aquel techo que no era suyo, la vida de sus hijas empezaba a costar demasiado. El caballo de Silvestre Aranda olió la nieve antes de que el amo la mirara. Silvestre había nacido entre montes y silencios. Desde que enterró a su mujer, una mujer sin hijos y con una risa que todavía a veces le visitaba en los sueños, vivía en un rancho apartado, colgado del borde de los pinos, con más herramientas que palabras y más recuerdos que visitas. Aquella noche bajó a la cañada buscando una novilla que le faltaba en el conteo. No encontró a la novilla. Encontró otra cosa. Primero fue una mancha oscura sobre el blanco. Luego, un llanto chiquito, como si la nieve misma se quejara. Silvestre tiró de las riendas, desmontó y se acercó con los pasos más suaves que pudo. María Inés, al ver sombras, apretó a las niñas con todo su cuerpo, arqueando la espalda como una loba que todavía no sabe morder. «No les haré daño», dijo él, y en su voz no había prisa. «Si da un paso más, sus niñas dejan de llorar. Que la nieve muerde de a poco». Ella lo observó con desconfianza. No parecía hombre de pueblo. Sus botas estaban gastadas donde se gasta el cuero de trabajar, no en la punta de bailar. Sus manos ya no sabían temblar. María Inés tanteó la manta. La pequeña del medio tenía los labios morados. «No necesito su ayuda», dijo, aunque sus piernas se doblaban. «No la necesita usted», contestó él, mirando a las 3. «La necesitan ellas». La frase se clavó con una simpleza que duele. María Inés bajó la cabeza. Quiso preguntar su nombre, pero la lengua se le enredó con el frío. Silvestre, sin pedir permiso que sonara a orden, levantó a la madre y a las niñas, como se levanta un saco de trigo que de pronto entiende uno que no es trigo sino semilla. Subió a María Inés a la montura, la cubrió con su gabán y acomodó los 3 atillos entre su pecho y el suyo, de modo que respiraran su calor. «Queda un trecho», dijo. «Si la nieve se enoja, iremos despacio. Tengo fuego más arriba». En el ascenso, el mundo se quedaba sin sonidos salvo los cascos del caballo hundiéndose, el crujir de las ramas y la respiración de las niñas, irregulares como velas recién encendidas. María Inés sostenía cada tanto una oración sin palabras. Silvestre, en cambio, iba contando rutas dentro de su cabeza. Había aprendido que la mejor manera de no tener miedo es darle trabajo al pensamiento. El rancho apareció cuando ya parecía que no había más arriba, y la puerta, al abrirse, olió a madera vieja, a café rescatado del tiempo, a lana. Silvestre encendió la cocina, preparó agua tibia y habló lo justo para no asustar. «Ponga aquí a las pequeñas, la que tiene los labios azules primero. Hay que calentarla de a poco, no de golpe. La envuelve con esto».
Le acercó una camisa limpia. No tengo nada de mujer en esta casa, pero lo blanco abriga más que lo negro. Son mañas que me enseñaron. María Inés obedeció. Sus manos, que hacía un rato parecían piedras, se volvieron nidos. La pequeña del medio respiró hondo, como quien finalmente llega a un puerto. María Inés dejó escapar un sollozo que no fue llanto. Fue alivio. Silvestre sirvió una taza de café muy claro. «¿Cómo se llaman?», preguntó, como si preguntar nombres fuera encender lámparas. «Aún no las bauticé», dijo ella, y se sorprendió del tono. En el pueblo, los nombres se dicen como etiquetas. En esa cocina se sentían como promesas. Había pensado en Clara, Luz y Abril, pero no me dieron tiempo. No me dieron nada. Silvestre asintió despacio. «Clara, Luz y Abril», repitió. «Las cosas que nacen con nombre suelen encontrar su lugar». María Inés lo miró de golpe, en guardia. «No necesito sermones». «Yo tampoco», respondió él. «Solo estoy diciendo en voz alta lo que a veces me digo a mí, para que no se me olvide». Un silencio limpio se instaló entre ambos. Las niñas, al calor, empezaron a pelear por turnos con el sueño, como si el cuerpo no quisiera cederle el timón a la paz todavía. La casa tenía el orden de los hombres solos, las herramientas bien colgadas, la mesa con marcas de cuchillo, una manta doblada con cuidado sobre una butaca. Pero había, en un estante, algo que desentonaba, un pequeño pañuelo bordado con flores azules. «Gracias», dijo al fin María Inés. «Si no fuera por usted, si no fuera por usted», la interrumpió él con gravedad. «Esas tres no estarían respirando en mi mesa. No me dé las gracias todavía. Falta mucho». María Inés cerró los ojos un instante. Luego los abrió de golpe, como recordando. «Van a venir», dijo en un susurro. «No les basta con echarme. Dirán que me fui por vergüenza. Dirán cualquier cosa menos lo que pasó. Pero vendrán». Silvestre se apoyó en el marco de la puerta. «¿Quiénes?» «Gavino», pronunció el nombre como si le pesara. «Y su madre. Y quizás algunos de sus peones. Dirán que las niñas son suyas, que me pertenecen por la casa. Dirán que yo no sé criarlas, que soy débil, que no serví para darles lo que el apellido necesita». «¿El apellido?», Silvestre arqueó una ceja. «La finca de los Ríos tiene una especie de...». Se le apretó la garganta. «De regla. Dicen que la herencia verdadera solo pasa cuando nace un varón. Doña Petrona tiene ese papel como si fuera la bandera de la casa. Por eso mi embarazo fue una especie de juicio. Por eso hoy...». No terminó. El frío se metió por entre las palabras, no por la puerta. Silvestre dejó el cuerpo y la voz donde estaba, y solo movió los ojos. Fue a un cajón. Sacó una lata abollada. Adentro, además de clavos y una medalla vieja, había papeles doblados muchas veces. Los sostuvo un instante, como quien pesa algo con los dedos. «¿Usted cree en todo lo que le dicen esos papeles cuando los sostiene alguien que le desea poco?», preguntó. «Creía», admitió ella. «¿Y usted qué sabe? Que la letra puede mentir, pero no siempre sabe esconder su mentira de quien la mira con paciencia». Se encontró con la mirada de María Inés y supo que había elegido. Que esa noche no sería un puente para nadie. Sería un muro. Miró a las tres. Clara, o Luz, o Abril, se había quedado dormida con la mano en el aire, como si señalara algo invisible. «Descanse», dijo. «Su cuerpo se lo exige. Yo me quedaré despierto, por si vienen lobos de los de afuera o de los de adentro». María Inés no discutió. El sueño la tumbó como un árbol cansado. Silvestre, entonces, buscó la escopeta, la apoyó cerca y se sentó a vigilar el fuego, que también es una forma de vigilar la vida. A ratos se sorprendía mirándolas no con compasión, sino con esa especie de ternura torpe que da la vista de algo que uno no sabe que deseaba hasta que lo ve. Puso más leña, ajustó la manta, escuchó una rama partirse, luego nada. El mundo por unas horas parecía comprender. El amanecer encontró a María Inés con otra cara, no más linda, no más joven, sino con la expresión de quien regresa de un lugar donde casi no hay regreso. Las niñas mamaron, dormitaron, respiraron. Silvestre calentó un poco de leche de cabra y cortó pan. Al poner el plato, reparó en el cuello de ella. «Ese colgante», dijo, y se cortó a sí mismo sorprendido. María Inés llevó la mano al pecho. Era un medallón de metal opaco,
con un relieve de espigas y 3 puntitos como estrellas. No valía nada en dinero. En recuerdos, lo era todo. Perteneció a su madre, quien la había dejado cuando niña con un montón de canciones aprendidas de memoria y ese único objeto. «¿Qué tiene?», preguntó. Silvestre no contestó enseguida. Fue al estante, sacó la lata, desdobló uno de los papeles con cuidado. Lo puso sobre la mesa. El borde reveló las mismas espigas y 3 puntitos, dibujados como marca de agua. «Trabajé para don Fausto Barragán», dijo al fin. Ese hombre, viejo como los árboles más viejos, escribía y reescribía sus voluntades como quien arregla una cerca. Yo le llevaba cartas, hacía de testigo. Una tarde me pidió que llevara al notario un documento. Yo lo leí, porque el viejo me enseñó a no ser burro. A mis herederos legítimos, sin distinción de vientres ni nacencias, la tierra del ojo de nieve. Y al pie, esta marca de espigas. Era su sello. María Inés inclinó la cabeza. «Mi madre», dijo. «Mi madre decía que don Fausto la ayudó cuando se quedó sola, que la trató como si fuera su hija. Nunca supe por qué». Silvestre tocó el medallón sin tocarlo. «Porque lo era», soltó en un hilo de voz. «Esta marca no se le ponía a cualquiera. La llevan pocos. Y esa marca, en papel y en metal, dice que usted y sus hijas son Barragán por derecho de sangre. El ojo de nieve, alzó la vista hacia el ventisquero que corría detrás del rancho, no es de los Ríos, es de ustedes». María Inés se quedó en silencio largo. El viento, afuera, movió los pinos como quien abre un telón. Las niñas siguieron respirando, ajenas y centrales. «Está diciendo que…», intentó. «Estoy diciendo», confirmó él, «que la cláusula del varón es una mentira remendada para justificar lo injustificable, y que si Gabino y su madre supieron del sello, la quieren lejos para que nadie recuerde que la palabra heredero no tiene género cuando la tierra está bien escrita. Si no lo supieron, igual la quieren lejos, porque la gente que manda a fuerza de golpe teme que alguien llegue con una verdad que no necesite puños». El rostro de María Inés se encendió, no de alegría, sino de una claridad nueva. «Si eso es cierto», dijo, «entonces mis niñas, entonces sus niñas», terminó Silvestre, «son Esperanza con nombre, y habrá quien quiera arrancar la etiqueta». Ella apretó el medallón hasta hacerse una marca en la palma. El pasado parecía moverse, acomodarse, encontrar piezas que estaban sueltas. Pensó en su madre, en sus cantos. Pensó en doña Petrona, en su voz de cuchillo. «No puedo volver», murmuró. «No puedo permitir que las miren como una deuda». «No va a volver», afirmó Silvestre. «No mientras yo tenga aliento y pólvora». María Inés lo miró de un modo que, en otro tiempo, habría confundido. Esta vez no. Era mirada de pacto, de esos que no se firman con tinta. «¿Por qué me ayuda?», preguntó. «No me conoce». Silvestre respiró hondo. Había una verdad que no cabía en la boca, pero lo intentó. «Porque un día», dijo, «en un invierno parecido a este, llegué tarde. Tarde para mi esposa, tarde para una criatura que no alcanzó a llorar. Desde entonces, cada vez que el frío me muerde, pienso en las cosas a las que sí puedo llegar a tiempo. Esta noche, por fin, llegué puntual». María Inés bajó la cabeza. No lloró. Puso una mano sobre la mesa, y él, sin tocarla, la cubrió con la sombra de la suya. Era suficiente. El ruido llegó primero como un rumor. Silvestre levantó la mirada, afinó el oído. Jinetes. 2, 3, 4. Detuvieron los caballos antes de la curva. No querían que sonaran las piedras. El rancho, por lógica, no estaba en ningún mapa que no fueran los mapas secretos del pueblo. Pero el miedo siempre encuentra rutas viejas. «Quédese adentro», ordenó Silvestre suave. «Apague la lámpara de la ventana. Ponga a las niñas detrás de la cama, entre las 2 mantas. Yo salgo». «No», dijo ella. «Yo salgo con usted». «Usted ya salió anoche», replicó él con una media sonrisa. «Hoy me toca a mí». El golpe en la puerta no fue fuerte. Fue ese golpe educado que da más miedo que el otro. Silvestre la abrió lo justo. Afuera, la nieve tenía luz propia. Gabino Ríos, con la cara hinchada por una noche mala, sonrió sin sonrisa. «Vecino», dijo, «vengo buscando a mi mujer. Se me ha perdido en medio de una escena».
—¿Qué cosas? Aquí no se perdió nadie —contestó Silvestre. Aquí se encontró lo que andaba buscando. Los ojos de Gavino se achicaron. Detrás, 2 peones evitaban mirar adentro del rancho. Doña Petrona, envuelta en un chal negro, no bajó del caballo. Su voz cruzó desde la montura como si cruzara un patio. —Tráela —ordenó—. No tiene por qué estar ahí. No es suya —dijo Silvestre sin elevar la voz—, ni ella ni las 3. A Gavino le tembló una vena en la sien. Sonrió de lado. Esa sonrisa de hombres que creen tener todas las cartas marcadas en el bolsillo. —No vine a discutir —dijo—. Vine a evitar que pase algo feo. Yo podría llamar a otros. El sheriff me debe favores. Y usted, Aranda, no tiene quien lo defienda. Entréguela. Y cada cual a su vida. Silvestre apoyó la mano, sin dejar que se viera, en el marco donde descansaba la escopeta. La vida, repuso, empieza donde uno decide defenderla. —¿Qué se cree usted? —intervino doña Petrona desde el caballo. —¿Un santo? ¿Un juez? —No —dijo él—, un vecino con memoria. Gavino dio un paso. Silvestre no se movió. En ese segundo, pareciera que todos escucharon lo mismo. Un leve gemido, como de gatito. Doña Petrona giró el cuello, alerta. —Así que aquí están —murmuró—. Las 3. María Inés dio un paso dentro de la casa, sin mostrarse en la puerta. Su voz, al salir, no era la de ayer. —Estoy aquí —dijo—. Si me llevan, será caminando y con ellas. Si me separan, tendrán que cargar con una maldición que no necesito decir en voz alta para que les pese. Y si me dejan, sabrán que no me fui por vergüenza. Me quedé porque encontré gente que sabe contar hasta 3 sin restar. Gavino soltó un bufido. —No vengas con sentencias. Tu sitio es mi casa. —Mi sitio —contestó ella—, es donde mis hijas respiran sin miedo. Silvestre, entonces, sacó del bolsillo la hoja que había desdoblado. No mostró nada más que el sello, un brillo de espigas y 3 puntitos encendidos por el reflejo de la nieve. —¿Le suena esto, doña Petrona? —preguntó. Antes de decir dónde está el sitio de nadie, recuerde de quién son estos montes. El gesto cambió la temperatura del aire. No fue amenaza. Fue memoria en papel y en metal, en palabra y en marca. Los peones se miraron, nerviosos. Nadie quería estar en medio de una discusión de ese tipo en una mañana tan fría. Gavino miró a su madre, buscando una orden. Doña Petrona apretó la boca. La nieve empezó a caer, de pronto, más gruesa. —No voy a discutir en la puerta de un cualquiera —dijo ella—, pero esto no termina aquí. —No —replicó Silvestre—, aquí comienza. El caballo de Gavino resopló. El hombre tiró de las riendas. No retrocedió ni avanzó. Quedó clavado en esa indecisión que tanto daño hace cuando uno no sabe si tiene razón o solo poder. —Volveremos —prometió. —Yo no me voy —contestó Silvestre. Hubo un silencio que no era paz. Era víspera. María Inés, detrás de la madera, apretó el medallón. Sentía que todo lo que había sido dolor de pronto se ordenaba en filas. Pasado, presente, futuro. Clara, Luz y Abril, como si entendieran, respiraron al unísono. Los caballos se movieron, al fin, entre crujidos. El rancho quedó otra vez en su sitio, rodeado por el viento. Silvestre cerró la puerta despacio, aseguró el cerrojo y volvió a la mesa. María Inés lo esperaba con los ojos encendidos, no de miedo, sino de decisión. —Ahora sabemos —dijo él—, y quien sabe, no pide permiso, pide corazón. —Tengo 3 —respondió ella, con un amago de sonrisa—, y están creciendo. El fuego volvió a hablar en su idioma. Afuera, los pinos inclinaron la frente como si saludaran. La mañana se estiró con la paciencia de las cosas importantes. Lo que venía sería duro, pero ya no estaban solos. La noche pasó como pasan las noches en que la vida cambia de forma, despacio por fuera, con pasos cortos, y a todo galope por dentro. Al amanecer, Silvestre clavó una tranca nueva en la puerta, reforzó la ventana con un tablón y colgó un cencerro junto al portón, no para asustar, sino para avisar. María Inés, aún pálida, sostenía a las niñas de a una, dándoles calor con un ritmo aprendido de la nada. Les murmuraba palabras que todavía no tenían dueño. «Respira, pequeña, quédate, no te vayas. Hoy hay que nombrarlas», dijo,
sin darse cuenta de que lo decía en voz alta. Silvestre la oyó y apenas asintió. Preparó un caldo, dejó pan envuelto en un paño y, antes de ensillar, notó que ella lo miraba con el ceño apretado entre el miedo y la valentía. «¿A dónde va?», preguntó. «Al pueblo», contestó. «No para pedir permiso, para pedir memoria. Hay gente que recuerda mejor cuando uno le pone un papel delante, y hay otra que recuerda cuando se le mira fijo a los ojos. No se tarde», dijo ella. «No me sé tardar cuando me esperan», respondió, y fue la primera sonrisa franca que le vio. En el llano, la nieve aflojaba en escamas grandes. A cada paso, el caballo de Silvestre abría un surco que parecía camino viejo. En Sanarado, las puertas amanecieron entornadas. El miedo deja rendijas. Silvestre ató el caballo frente a la casa de Dolores Castañeda, la comadre que había traído al mundo medio pueblo. Dolores no necesitó preguntas. Lo vio entrar con la ropa húmeda y la mirada firme, y entendió que la madrugada había tenido visita. «¿Están vivas?», alcanzó a decir. «Vivas y con hambre», afirmó él. «Necesito 2 cosas, su verdad y un dato». Dolores se quitó el delantal, se cruzó de brazos, y ese gesto la volvió más alta. «La verdad es que doña Petrona mandó salir a todos menos a mí, y me apretó la voz para que dijera que una de las pequeñas respiraba mal y que era mejor no hacer ruido. Tuve que morderme la lengua para no escupirle en el piso. Las 3 nacieron como nacen las crías fuertes, peleando por el aire. Lo demás fue teatro para su vergüenza». Silvestre apretó la quijada. Le ardía el recuerdo de la puerta educada, del tono tranquilo que anuncia violencias que no dejan marca a primera vista. «¿Y el dato?». La comadre miró alrededor, cerró la puerta y fue hasta un arcón. Sacó un sobre arrugado, amarillento, atravesado por una marca de agua con espigas y 3 puntos. El mismo sello que dormía en la lata de Silvestre y en el medallón de María Inés. «Me dejaron esto hace años», explicó. «Un mozo de recados llegó de parte de don Fausto. Dijo que era para la niña de las espigas, la hija de una mujer que él consideraba suya. La tormenta de ese invierno se tragó caminos, y también al mozo. El sobre llegó a mí por manos de un peón que lo encontró en el cauce cuando bajaron las aguas. Venía sin nombre. Yo no supe quién era la niña, hasta que la vi anoche pasar, apretando 3 vidas contra el pecho. El medallón brilló en la nieve. Yo fui el mozo», dijo Silvestre bajando la vista. Dolores levantó la cabeza, extrañada. «¿Cómo?». «Yo llevaba una carta de ese sello», confirmó, con un hilo de voz. «Mi mujer estaba enferma. Había nevado temprano. Dudé en el cruce. Fui por ella, porque pensé que una carta puede esperar y la vida, no. Llegué tarde a las 2 cosas. La carta se me perdió en el río. La culpa se me quedó en las manos. Ahora», tragó aire, «ahora volvió a mis dedos. Deme ese sobre». Dolores se lo puso en la palma con cuidado, como quien entrega una antorcha que no quema, pero alumbra. «No se lo dé al primero que le pida verlo», advirtió. «Lea usted primero, y entonces decida». Silvestre abrió con paciencia. La hoja olía a leña vieja y a tinta que no presume. Era breve. «A quien lleve la marca de espigas y 3 estrellas», leía. «Mi tierra del ojo de nieve es tuya por sangre y por memoria. No busques testigos en juzgados. Búscalos en el agua. El que ampare 3 vidas bajo una tormenta será guardián de estas lomas hasta que esas vidas caminen solas. Firma, Fausto Barragán». Abajo, el sello repetía su dibujo. A un lado, un croquis, el manantial, un peñasco en forma de silla, 2 pinos torcidos y una frase: «Donde el agua canta, el nombre comienza». Silvestre cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, parecía más liviano y más firme a la vez. «Gracias», dijo. «Usted no sabe lo que acaba de devolverme». «Sé», rebateó Dolores, «que la memoria también es de las mujeres, y que hoy le toca a usted hacerse hombre donde importa, en el agua». Silvestre hizo una seña de respeto y salió. Mientras ensillaba, vio a su paso que los peones de los ríos revoloteaban en las esquinas. Rumores como moscas. La loca se fue. Las criaturas son de Gavino. El aranda las esconde. El sheriff, sentado en la puerta de la comisaría, se hizo el desentendido. Los favores pesan más que el deber cuando los bolsillos están cosidos con hilo ajeno. Silvestre no les habló a los hombres. Les habló a los ojos. «Hoy, al mediodía»,
anunció. Subo al Ojo de Nieve con una madre y 3 niñas. El que tenga dudas, que vaya. El que tenga miedo, que no estorbe. Hubo quien rió, por costumbre. Hubo quien afiló la curiosidad. Hubo quien bajó la mirada, porque las verdades grandes hacen doler el cuello. De regreso en el rancho, Silvestre encontró a María Inés de pie junto a la ventana, con una de las pequeñas al pecho y las otras 2 dormidas sobre una piel de oveja. Se veía frágil y al mismo tiempo plantada como un poste que no cede. Clara, dijo, acariciando la frente de la que mamaba. Luz, y tocó la nariz de la que soñaba. Abril, susurró, mirando a la que había quedado con el puño abierto, como agarrando algo invisible. Si vamos al agua, que sea con nombre. Silvestre dejó el sobre en la mesa. Vamos al agua, confirmó. No para lavar culpas, sino para abrir un mapa. Ella lo miró inquisitiva. Silvestre le contó lo de la carta, lo de su culpa antigua, lo de la frase que parecía escrita para ese día. Cuando terminó, quedó un silencio que no pesaba. María Inés se acercó, le puso una mano en el antebrazo y no tembló. No llegó tarde, dijo. Llegó como llegan los que valen, con cicatriz y a tiempo para lo que importa. Antes del mediodía, envolvieron a las niñas. Silvestre improvisó una especie de cuna con el cajón de la leña y una soga. María Inés ató el medallón al cuello con un hilo más fuerte. Partieron. El camino hasta el Ojo de Nieve cruza una planicie y trepa una lengua de piedra. El aire cortaba, pero el sol tibio empezaba a estrenarse. A mitad de su vida, Silvestre vio el polvo de 5 caballos acercándose por el flanco. Sonó el cencerro de su memoria. No de alarma, de aviso. Guió al caballo por la senda más angosta, la que obliga a entrar de a uno. El manantial apareció como aparece un secreto. De golpe, y ya no se puede olvidar. Entre 2 pinos torcidos, el agua emergía clara, con un canto finito, insistente. Detrás, el peñasco en forma de silla parecía esperar a alguien desde hacía décadas. Había gente, no mucha, 2 vecinos con manos de ancha, un viejo que recitaba nombres de arroyos como otros recitan genealogías, y la comadre Dolores, que subió con sus pasos cortos, sin preguntar si era bienvenida. Todos se hicieron a un lado cuando llegaron los ríos. Gabino se le veía la soberbia gastada, como bota vieja. Doña Petrona venía con un chal nuevo, y la expresión de quien cree que la vista también es un arma. «Así que traen circo», dijo, sin saludar. «Traemos agua», replicó Silvestre, «y una hoja de papel». Gabino miró alrededor y no encontró al sheriff. Halló, en cambio, a un par de peones que empezaban a sentirse lejos del sueldo y más cerca de la vergüenza. Señaló el cajón. «Ahí están», dijo. «Mis hijas». María Inés sostuvo la mirada como se sostiene un jarro lleno hasta el borde. «No son tuyas», dijo, sin alzar la voz. «Ni tuyas, ni de tu madre. Son de su propia vida, y de la tierra que les prometieron antes de que tú supieras andar derecho encima de un caballo». Silvestre levantó el sobre. No mostró el texto. Mostró el sello. Dolores, a su lado, extrajo un pequeño frasco de vidrio con 3 granos de trigo dentro. Lo había guardado con la carta, quizá por intuición o por rito. «Don Fausto», explicó, en tono que se oía como el de alguien que anuncia el tiempo. Dejaba 3 granos donde el agua manda, para recordar que la fuerza de una casa no depende de un varón, sino de quien sabe sembrar y amparar. «Aquí están». La vieja Petrona arrugó la nariz. «Supersticiones», bufó. «Lo único que manda es el apellido, y ese apellido lo doy yo». «Muchacho», le dijo a Gabino, «toma a la mujer y a las crías. Acabemos con este teatro». Gabino dio un paso. Silvestre no se movió. El viento se alió con el agua y el sonido del manantial creció, como si el sitio pidiera silencio a su modo. Entonces el viejo de los arroyos habló. «Yo vi a don Fausto traer a una muchacha de trenzas negras a esta misma piedra», dijo. Le puso un medallón con espigas. Le dijo: «Hija, no lo soñé. Las cosas soñadas dejan otra clase de huella. Esta deja marca en la frente». Doña Petrona se volvió hacia él con la dureza de las que no aprendieron a perder. «¿Y eso qué prueba?» «Prueba», intervino la comadre, «que no fuiste tú la que repartió destinos en esta loma, y que a veces, lo que uno quiso ocultar, canta donde el agua sale». Gabino apretó los dientes. «Basta de canciones», soltó.
Aquí manda el que tiene hombres. Y el que tiene memoria, atajó Silvestre. Y el que llega a tiempo. Hubo un segundo en que todo pareció detenerse. Luego, como suelen suceder los giros que cambian la dirección de un pueblo, habló quien menos se esperaba. Fue Damián, el peón más antiguo de los ríos. Un hombre de manos como palas y ojos cansados. «Ya está», dijo, mirando el suelo. «Don Gavino no puede tener hijos. Lo sabe desde muchacho. Lo supe porque acompañé a su madre cuando buscaron remedios en la ciudad. Yo llevaba el caballo. Me juraron silencio. Me pesó todos estos años. Hoy se me cae de las manos». El murmullo que siguió no fue de escándalo barato. Fue un murmullo de piezas encajando. Los ojos se fueron a doña Petrona. Ella no pestañeó. «Aún así», alcanzó a decir, «el apellido puede proteger». «No protege lo que nace con miedo», replicó María Inés. «Solo renueva la vergüenza». Gavino, herido en un lugar que no sangra, tiró de la cartuchera. Lo hizo con la torpeza de quien jamás tuvo que probar de qué está hecho, porque otros se lo dijeron. Silvestre movió la escopeta con pulso de carpintero que no quiere romper la veta. No apuntó al pecho, apuntó al sombrero. El disparo lo levantó como una taza. Cayó al agua con un chapuzón que arrancó una risa nerviosa de uno, un susto de otro, y el silencio del resto. La escopeta volvió a la madera del peñasco. Silvestre ni siquiera cambió de postura. «Hoy no se muere nadie», dijo, firme. «Hoy se descubren cosas». Doña Petrona sintió el mundo mudarse de sitio. Buscó el control en la voz y solo encontró grietas. «Van a arrepentirse», susurró. «No por mí, por lo que viene cuando se le quita a una casa su honor». «El honor no se quita», intervino Dolores S. «Se gasta o se cuida, y el tuyo hace años que no se lava con agua limpia». Silvestre, sin dar más vueltas, abrió el sobre y leyó en voz alta las líneas de don Fausto. Al pronunciar, «El que ampare 3 vidas bajo una tormenta será guardián», miró a María Inés. No fue litigio, fue reconocimiento. Levantó el medallón y lo apoyó un instante encima del sello. La marca y el metal parecieron hablar el mismo idioma. «Aquí», dijo, «donde el agua canta, comienza el nombre. María Inés Barragán. ¿Acepta?» Ella cerró los ojos, apenas, como quien recibe una bendición que nunca pidió, y asintió. La comadre puso los 3 granos en su palma. María Inés los sopló hacia el manantial. Los granos bailaron un segundo y se pegaron a la piedra, como si escucharan. «Clara», dijo, mojando la punta de los dedos y tocando la frente de la primera. «Luz», repitió con la segunda. «Abril». Y la tercera suspiró, imperceptible. «Que el agua las recuerde cuando yo me olvide, que pasarán años y cansancios». El viejo de los arroyos hundió la mano, no mucho, recogió agua en su sombrero y se lo tendió a Silvestre. «La guardia no se pide», dijo. «Se asume». Silvestre mojó sus dedos y no temblaron. «Yo no vengo a poner mi apellido encima de nadie», declaró mirando a María Inés. «Vengo a ofrecer mis manos para sostener cuando se caiga, mis hombros para cargar cuando pese, mis ojos para velar cuando duerman. Si usted quiere que me quede, me quedo. Si no, seguiré cuidando el agua desde la cerca». Los ojos de María Inés se humedecieron de ese modo que no avisa. No eran lágrimas viejas, eran nuevas, recién bautizadas. «Quédese», dijo. «No por mí, por ellas, y porque anoche aprendí que hay hombres que llegan a tiempo y se quedan». El castigo social se cumplió sin necesidad de pregones. En los días siguientes, las puertas del pueblo se cerraron despacio a la comitiva de los ríos. Nadie les fiaba pan. La herrería no les centró las ruedas, y el molino pidió pago adelantado. Los peones, uno a uno, buscaron otros patrones menos ruidosos. Damián se fue primero. Doña Petrona, sin teatro, recogió su orgullo y sus baúles. Gavino se quedó un día más, rondando el manantial como un perro que aún cree que el patio le pertenece. La última mañana, con los dedos morados de frío, intentó cortar la cuerda que Silvestre había tendido entre 2 pinos para marcar el paso de los animales. Silvestre no lo detuvo. Solo se acercó lo suficiente como para que el otro pudiera ver su propia cara reflejada en sus ojos. «Te vas porque no te echan», dijo. «Te vas porque el agua ya no te nombra». Gavino bajó la navaja. No encontró palabra. Partió con la espalda recta de los hombres que todavía no aprendieron a inclinarla cuando conviene.
Doña Petrona no miró atrás. El apellido, por fin, no les abrió ninguna puerta. Con la primera luna sin nieve, Silvestre y María Inés levantaron, junto al ojo de nieve, una estructura de madera y techo bajo. Un refugio más grande que el rancho, con espacio para cuna, mesa amplia, y ganchos para colgar pan y mantas. La comadre iba y venía con frascos, libros de recetas y cuentos de sobremesa. El viejo de los arroyos se aparecía cada tanto con un puñado de nombres de pájaros, para que las niñas sepan a quién le cantan al despertar. Los vecinos, uno tras otro, llevaron algo: una olla, un saco de harina, un espejo que hacía años no se usaba porque nadie quería verse de cerca. A cada entrega, Silvestre decía «gracias», como quien guarda monedas en una caja para días de lluvia. La primera vez que Clara rió a carcajadas, el sonido rebotó en la piedra como si el manantial respondiera. La primera noche que Luz durmió de corrido, Silvestre se quedó despierto por costumbre, y al amanecer, con los ojos ardiendo, dijo en voz alta: «Vale la pena». El primer día que Abril alzó los brazos pidiendo que la tomaran, María Inés la levantó y el medallón tintineó como un cascabel vecino. No hicieron fiesta. No hubo música, ni disparos al cielo, ni palabras altisonantes. Hubo, en cambio, una calma nueva, la de quienes ocupan por fin el sitio que les corresponde, no por fuerza, sino por derecho y trabajo. A veces, al caer la tarde, Silvestre se apartaba unos pasos, miraba las laderas y pensaba en su mujer, en la carta perdida, en la carta hallada. No le habló a la ausencia, le habló al agua. «Llegué tarde», dijo una vez, en voz que no buscaba oído. «Hoy llegué justo». María Inés lo oyó, desde la mesa, sin moverse. No interrumpió. Hay silencios que se deben respetar como si fueran altares. Luego fue hasta él, sin cargar a ninguna de las tres, solo con su sombra. «No sé si alguna vez podré perdonar lo que me hicieron», confesó. «Pero hoy no me arde como antes. Hoy me ocupa otra cosa, aprender a decir mañana sin miedo». Silvestre sonrió, hondo. «Mañana es una palabra que también se siembra», respondió. «La regamos y crece con nombre». En el primer deshielo, bajaron al pueblo, no a exhibirse, sino a comprar sal y azúcar. Las miradas los siguieron, pero ya no eran cuchillos, eran preguntas nuevas. Al pasar frente a la vieja estancia de los Ríos, vieron la cerca caída y la puerta abierta. El polvo hacía de dueño. La casa parecía más chica, sin voces mandonas. A la salida, se toparon con Damián, que ahora trabajaba con un herrero. «¿Cómo están las pequeñas?», preguntó, con esa sonrisa tímida de los hombres que poco se atreven a sonreír. «Como el agua», dijo María Inés. «Corren sin pedir permiso». Damián bajó la gorra. «Yo», empezó, y la palabra «perdón» le tropezó en la garganta. «Ya dijiste lo que había que decir», lo alivió Silvestre. «Cuando un hombre cuenta lo que pesa, empieza a pesar menos». Dolores, al verlas, les preparó un pan con miel sin cobrar. Los favores pesan distinto cuando nacen del cariño. «Para que se les endulce la memoria», dijo, y les guiñó un ojo a las niñas, que aún no entendían, pero ya sabían. Esa tarde, en el ojo de nieve, María Inés dejó el medallón sobre la mesa un segundo y lo miró a la luz. Las espigas y los 3 puntos parecían menos duros. Se acercó a Silvestre. «No sé si querré volver a amar», dijo, sin vergüenza. «Hoy no me lo pidas. Mañana, no lo sé, pero quiero que las niñas pronuncien tu nombre sin tropezarse. Quiero que cuando te llamen no sea señor ni vecino. Quiero que sea nuestro». Silvestre tragó. Nunca había querido de veras una palabra tan simple. «No tengo prisa», respondió. «Puedo esperar andando». Y anduvieron. Las estaciones empezaron a peinar el valle con su peine de siempre. En verano, el ojo de nieve no dejó de cantar. En otoño, las niñas ya pateaban el aire con furia de potrancas. En invierno, el fuego aprendió a reconocer los pasos de 3 pares de pies ansiosos. Y el pueblo, que al principio los miró como se mira un milagro que da miedo, acabó acostumbrándose a la idea de que, a veces, la justicia no baja en caballo con espada. Se posa, en cambio, como un pájaro sobre una cerca, de a poco, y se queda si no la espantan. Doña Petrona nunca volvió.
Se dijo que encontró techo en una casa de parientes lejanos hacia el sur, donde todavía quedaba quien la oyera sin conocerla. Gavino, dicen, probó suerte de capataz en otra región, allá donde nadie supiera su historia. La gente de Sanarado no habló mal de ellos a espaldas. No hacía falta. Bastó con no nombrarlos. El olvido en esos pagos es una condena más fina que cualquier sentencia. El día en que Clara dio sus primeros pasos, Luz intentó imitarlos y cayó de bruces, y Abril, con su seriedad de siempre, se rió por primera vez con risa abierta. Silvestre recogió a las tres en brazos, como podía, una a la vez y a la vez. María Inés los miró, y por primera vez desde aquella noche, sintió que el futuro no pesaba como antes. Pesaba distinto. Pesaba como una manta tibia después del frío. El agua, fiel a su canto, no dejó de correr, y cada vez que alguien pasaba por el ojo de nieve, se detenía un segundo, no para pedir, sino para dar. Una historia, una mano, un pan, un silencio. La marca en el medallón y la marca en la piedra siguieron hablando su idioma secreto. Quien lo entendiera, sabría. Y cuando la nieve volvió a caer, ya no fue enemigo ni juicio. Fue un techo blanco sobre 4 nombres que se habían ganado, sin pedir permiso a nadie, el derecho de empezar de nuevo. A continuación tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.